sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida hoy día jueves, día de discipulado, para que aprendamos más de la palabra de Dios, de su palabra, de que podamos construir, que podamos reforzarnos en sus caminos. ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado que hemos vivido por situaciones difíciles? ¿A cuánto nos ha pasado que hemos tenido dificultades, que hemos tenido problemas? ¿A cuánto nos ha pasado que hemos tenido adversidad y no hemos sabido qué hacer? Pues el título de hoy es Seamos testimonio de la obra de Dios. Podemos ir en su palabra en Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros debemos ser testimonio de la gracia de Dios. Es decir, que debemos dedicar nuestra vida a su obra, debemos dedicar nuestra vida a la iglesia, que demos todo nuestro esfuerzo con amor y con gozo a lo que Dios nos está mandando a hacer con nuestro ministerio. Nosotros pudimos haber tenido un pasado difícil, pudimos haber tenido una vida llena de problemas, de malas decisiones, de malos consejos que pudimos haber agarrado para nuestra vida, pero ya estamos en la obra de Dios y debemos aprovechar cada minuto, cada segundo para trabajar para su obra. Cuando nosotros trabajamos para su obra, estamos dando testimonio de la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque ya no estamos trabajando para el mundo, no estamos viviendo en lugares de pecado, no estamos pasando nuestros días en lugares donde está la tentación, sino que estamos pasando y dando nuestro esfuerzo en la obra de Dios, donde podemos hacer tesoros allá en los cielos, donde podemos también transformar otras vidas que Dios está trayendo a su obra. Y podemos también leer en su palabra, la palabra de Dios, en Hechos, un poco más adelante, en el versículo 26. Capítulo 26, versículos 22 y 23. Dice así su palabra. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Nosotros hemos obtenido el auxilio de Dios. Podemos estar pasando por esa necesidad, por esa dificultad, por esos momentos de problema. Pero Dios nos brinda su auxilio para que podamos salir de esos problemas. Siempre nos va a dar una puerta, una salida. Nosotros debemos poner de nuestra parte y accionarnos para que podamos pasar esas dificultades. Su palabra también nos dice en Salmo 27 que aunque se junten contra mí los malignos, mis angustiadores, los malos, yo estaré confiado y eso es porque Él estará con nosotros. Ya que aunque acampe un ejército contra mí, no temerá mi corazón porque Él estará conmigo. Y es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que creamos en Él. No que nos dejemos llevar por lo que veamos, por esa dificultad, por esos problemas. No que nos dejemos intimidar, que tomemos malos consejos porque no sabemos qué hacer, sino que lo busquemos a Él porque Él está brindando su auxilio. ¿Y a quién le brinda su auxilio? Porque aquí nos dice la palabra de Dios que no solo es a pequeños, sino también a grandes. Es decir, no se refiere a la estatura, sino que pueden ser personas poderosas, pero también personas humildes, personas pobres. A todos nos está brindando su auxilio. Pero también nos dice más adelante, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Es decir, a las personas que ya creen en Él, a las personas que ya lo han conocido, a las personas que ya lo han aceptado, pero también a esas personas que hoy están pasando por necesidad, que hoy están pasando por dificultad y no han conocido o no han aceptado a Dios en su vida y en sus corazones. Y en la iglesia podremos ver, muchas personas dirán, no, es que yo no voy para esa iglesia porque esa persona que está ahí tuvo un pasado horrible, se la pasaba robando o se la pasaba bebiendo y muchas otras cosas. Pero Dios nos enseñó
que Él no vino para atender solamente a las personas sanas. En la iglesia podemos ver personas con necesidad, podemos ver personas con dificultad o un pasado de malas decisiones. En la iglesia podemos ver personas que en el pasado pudieron haber tenido una terrible vida. Pero ahí es donde está el testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Que una persona, a pesar de haber tenido un pasado horrible, ahora puede vivir en los caminos de nuestro Señor. Su palabra nos enseña en Marcos capítulo 2, desde el versículo 13, si no me equivoco, que a esto mismo le decían a Jesús cuando lo vieron comer con pecadores. Le decían, si él está comiendo con pecadores, ¿estará él en pecado? ¿Por qué comparte con esas personas si ellos son pecadores? Y al oír Jesús, podemos ver en el versículo 17 que dijo, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que si tú estás escuchando esto y sientes que estás en ese pecado, es momento de que entiendas, de que te acerques a Dios, porque Él no está buscando solamente a las personas sanas, sino a las personas que pudieron haber caído en pecado, a las personas que se pudieron haber equivocado, a las personas que tropezaron. Por eso Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para darnos esa oportunidad de que podamos ser salvos a pesar de nuestros errores, de que nuestros pecados y nuestro pasado sea borrado delante de los ojos de Dios y podamos comenzar una vida delante de su presencia. Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar nuestra vida, de que nuestros problemas se conviertan en oportunidades para que podamos ser testimonio delante de las otras personas y que nuestro alrededor un día piense y diga, oye, ¿cómo esa persona después del pasado que tuvo ahora se encuentra en los caminos de Dios, ahora se encuentra trabajando para la iglesia? Y ese es nuestro trabajo, que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, donde pudieron haber problemas, donde pudieron haber dificultades tanto en nuestra familia, como discusiones familiares, en nuestro trabajo o problemas económicos, en nuestros estudios, en nuestro día a día, en todo lo que pudimos haber vivido, que ahora podamos ser testimonio, que eso que pudimos haber sufrido en el pasado, en el mundo, ahora en los caminos de Dios, sea un beneficio para que sea testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que Dios haga la obra en lo que estamos viviendo hoy en día, para que también eso sea testimonio delante de las otras personas. Porque hoy puede haber una persona que esté pasando por lo que tú pasaste, por lo que pudimos haber pasado nosotros, y tu testimonio lo puede acercar a los caminos de Dios. Tu testimonio, tu pasado y lo que vives ahora puede hacerlo buscar de la presencia de Dios para que Dios también obre en su vida. A mí me gustaría hacer una pequeña oración y que nosotros podamos también ser testimonio de la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Padre amado, venimos delante de tu presencia en este día, buscándote, Señor, adorándote y glorificándote porque tú eres grande, poderoso y porque tú eres maravilloso. Porque para ti nada es imposible y aunque pudimos haber vivido un pasado de pecado y de errores, tú nos has rescatado, Señor, porque tú nos has amado. Por eso te glorificamos y te exaltamos, porque para ti nada es imposible, porque tú eres omnipresente y omnisciente, porque tú eres omnipotente, Padre Celestial. Te pedimos perdón si hemos tenido un pasado de errores y de equivocaciones, si hemos tenido un pasado de pecado, si no te hemos buscado, si no te hemos aceptado, si no hemos pedido de tu ayuda, Señor, cuando la hemos necesitado. Perdónanos, Señor, porque no somos perfectos, pero venimos hoy delante de ti. Y te doy gracias por esta oportunidad que me has brindado, para que yo pueda acercarme a ti, para que tú puedas transformar mi vida, para que tú puedas moldearme. Te doy gracias, Padre, porque muchas personas hoy no pudieron despertar, pero tú me diste a mí un nuevo día más de vida para que yo pueda buscar de tu presencia. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú nos has redimido, porque tú moriste en esa cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Aunque hayamos sido pecadores, tú nos buscaste y tú nos amaste, Padre. Te doy gracias. Y oro para que seas tú obrando en nuestra vida.
para que seas tú trabajando en nuestros corazones, en nuestro ser. Si estamos pasando por esa necesidad, que seas tú, Señor, obrando a través de ella, para que podamos ser testimonio de las obras que tú haces en cada uno de nosotros, para que nuestro pasado, para que nuestro presente pueda ser testimonio de tu gloria, Señor, de tus milagros, de lo que tú haces. Si tenemos una enfermedad, que tú seas sanándonos, Padre Celestial. Si tenemos problemas económicos, que tú seas bendiciendo. Si tenemos problemas familiares, que tú seas sanando las heridas de nuestros corazones, para que podamos trabajar para tu obra y podamos ser testimonios de lo que tú haces en nuestra vida.